Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos damos otro lujo de los que venimos teniendo en esto que llamamos charlas futboleras. Hoy vamos a hablar con un futbolista, entrenador, amplia trayectoria en el fútbol español y demás. Es un gusto enorme contar con la presencia de Paco Gémez. ¿Cómo te va, Paco? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Gusto enorme, Paco. ¿Cómo te encontramos hoy en día? Bueno, en la Unión Deportiva Ibiza, ¿no? En el ascenso español. Sí, bueno, aquí estamos ya que hemos empezado la pretemporada, trabajando ya duro para poner a los chicos en la mejor forma posible. Y bueno, y es mi segunda etapa aquí en la isla, pero las dos anteriores, bueno, esta es, digamos, casi la tercera. Las dos anteriores siempre me tocó coger el equipo a mitad de temporada y esta es la primera temporada en la que puedo coger el equipo desde el inicio, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque como entrenador a las pretemporadas les doy mucha importancia. Tienes ese tiempo para poder trabajar sin el agobio de los resultados, tienes tiempo para poder equivocarte y poder arreglar los errores, cosa que no tienes tiempo cuando llegas en competición y coges un equipo y tienes que estar compitiendo ya la siguiente semana, ¿no? La vorágine de los resultados es complicada, ¿no? En los procesos de trabajo. Sí, es decir, a ver, por un lado tenemos que en el fútbol profesional lo que se busca es ganar, indudablemente, ¿no? Otra cosa distinta que podemos discutir es cómo cada uno llega a la victoria de su equipo. Pero evidentemente tú a una empresa que te firma o un club que te firma no le puedes decir, oiga, deme usted tiempo porque yo necesito 6, 7, 8 meses de estar con el equipo porque el equipo pueda coger mis ideas y para partir de ahí pues ya estar el equipo totalmente fino y poder competir. No, mire usted, oye, usted no le puedo dar ese tiempo, tiene que competir ya, tiene que ganar ya, ¿no? Entonces, esa vorágine nosotros tenemos que estar acostumbrados a que tiene que ser así, ¿no? ¿Nos gustaría que fuese de otra manera? Sí, pero no lo es. Y entonces, bueno, pues siempre estamos un poco con esas prisas, ¿no? De que el equipo tiene que empezar a ganar ya y que no hay mucho tiempo más para poder hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, mucho más importancia le doy por todo esto a los periodos de pretemporada donde tienes más o menos un mes y medio o así hasta que empiezas a competir, donde realmente los resultados no son tan importantes, sino que sí es mucho más importante pues el trabajo que se hace con los jugadores, el cómo se compite los partidos de pretemporada y a partir de ahí sacando conclusiones para lo que va a ser la liga. Pero está claro que vivimos en un mundo donde somos de resultado inmediato, lo queremos todo ya y entonces, bueno, pues los entrenadores tenemos que saber que en ese aspecto no hay mucha paciencia, ¿no? Paco, en lo personal, bueno, conozco tu trabajo, tu trayectoria y me identifico con el estilo de juego que pregonás. Como decís, hay distintas formas de llegar a la victoria. En lo personal, yo me alineo un poco a lo que planteás. ¿Cómo lo puedes definir a tus equipos, a tu estilo, a lo que buscas? Bueno, yo siempre he dicho que yo lo que les pido a mis jugadores es jugar bien para ganar. Y ahí es donde radica, digamos, un poco el quid de la cuestión, ¿no? ¿Y qué es jugar bien? Bueno, cada uno tenemos un concepto de lo que es jugar bien, ¿no? Yo siempre digo que al fútbol se puede jugar de distintas maneras y creo que es necesario, si jugáramos todos de la misma manera, pues seguramente nos aburriríamos. Es bueno encontrar todas las variantes, todos los equipos que combinen, ¿no? Que hagan los distintos ideas de juego y con distintos sistemas de juego y podamos competir todos con todos para ver quién gana. Creo que eso le da muchísima riqueza a este deporte. Pero luego es verdad que cada entrenador tiene su idea de lo que es jugar bien, ¿no? Entonces, cuando un entrenador dice en una entrevista, oye, para mí jugar bien es esto, parece como que está descartando el resto de las posibilidades. No, ni muchísimo menos. Aquí no hay procesos ni mejores ni peores. Aquí hay procesos con los cuales cada uno se identifica, se compromete, los trabaja y los intenta llevar a la práctica, ¿no? Entonces, si yo digo que a mí me gusta el juego combinativo, no quiero decir que el juego directo sea malo, no, en absoluto. De hecho, si tú juegas con tu equipo a juego directo y lo haces bien y sabes colocar a tu equipo, a tus jugadores en el sitio adecuado y tienes a los jugadores adecuados para poder juego directo, pues eso es válido, es válido. Otra cosa es que luego, desde el punto de vista estético, nos pueda gustar más o menos, ¿no? Entonces, yo como entrenador, no solo me vale que mi equipo gane, sino que me vale que desde un punto de vista de balón y un punto de vista estético, el equipo juegue bien. Es decir, yo siempre he pensado que esto es un espectáculo y que hay gente que paga por verlo. Y creo que esa gente se tiene que divertir. Es verdad que posiblemente muchos se diviertan solo y exclusivamente con un simple resultado. Bueno, pues nos lo ponen más fácil. Pero luego hay otras personas que no se van contentas a casa simplemente solo con ver ganar a su equipo. No quieren ver ganar a su equipo y quieren disfrutar del juego, sea el proceso que sea, pero quieren disfrutar de lo que ven, ¿no? Quieren sentirse identificados con su equipo a la hora de defender, quieren levantarse de los asientos y aplaudir cuando su equipo hace las cosas bien. Es decir, que si nos quedamos simplemente en el resultado, yo creo que nos perdemos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis jugadores que
vienen a un equipo donde no solo van a tener que ganar, sino que van a tener que jugar bien. Y luego yo les explico desde mi punto de vista lo que es jugar bien. Y creo que eso tiene que ser una obligación. Tiene que ser una obligación no solo para llegar al resultado, sino también para satisfacer a mucha gente que nos ve y que paga por vernos. Paco, bueno, en Argentina me imagino que sabrás, Argentina fue campeón del mundo con dos escuelas muy marcadas, como la de César Luis Menotti, un poco Sí. acercándose a tu idea del espectáculo, del jugar, del juego asociativo y demás, y con Bilardo, con el hecho de un poco más de pragmatismo, de juego directo, algunas otras cuestiones. O sea, es decir, a lo que iba con esto es que ambos llegan a un resultado si se trabajan bien. Entiendo que el jugar bien es tener un plan y cumplirlo. Correcto, efectivamente. Luego lo que te he dicho, si lo único que diferencia a unos sistemas de juego de otros es la estética del juego. Si podemos llegar a decir, bueno, pues la estética del juego, a mí me gusta más que mi equipo combine y llegue combinando a portería contraria, pero también es estéticamente bonito ver organizar un buen contragolpe, ¿no? Es decir, la estética del juego hay que saber también sacársela, ¿no? a todas las acciones del juego cuando se hacen bien y cuando se hacen con criterio. Y tú has dado en la llaga, es decir, se puede ganar al fútbol jugando de distintas maneras. Y yo creo que esa es la gran grandeza de este deporte. Incluso se puede ganar sin merecerlo. Eso pasa, yo no sé si pasará en otros deportes, pero en el fútbol pasa. Es decir, puedes ganar sin merecerlo y puedes perder mereciendo ganar. Por eso te digo que los resultados sí son importantes, claro que sí, pero también es verdad que hay que tratarlo en la justa medida en la que aparecen, ¿no? Y cómo aparecen. Yo siempre digo a mis jugadores que no sabemos cuándo vamos a perder o cuándo vamos a ganar. Lo que sí sabemos es elegir cómo vamos a perder y cómo vamos a ganar. Eso sí está dentro de nuestro ámbito. Pero ganar o perder, hay días que tienes un gran día de fútbol y pierdes. No siempre es así, ¿no? Y hay otros días que tienes un día malo de fútbol y por el azar o porque el contrario está más desafortunado que tú en ciertas situaciones, pues gana el partido, ¿no? También hay que saber enseñar a los jugadores a que se sientan satisfechos con el trabajo bien hecho, no con situaciones de azar o con situaciones de errores del contrario que nada tienen que ver con una predisposición en el juego positiva por tu parte. Paco, estas influencias futbolísticas, ¿desde dónde sentís que las absorbiste? Tuviste de compañero Guardiola, que hoy es un entrenador que pregona un poco esto, Juan Malillo como entrenador también, que tiene esta idea, bueno, trabaja con Guardiola. ¿De dónde sentís que viene toda esta influencia? Yo, después de todos mis años de jugador, pues saqué mis propias conclusiones cuando me quise ser entrenador, ¿no? Y yo tenía muy claro cuál era el tipo de juego que a mí me gustaba como espectador y me gustaba como jugador. A partir de ahí, bueno, pues me fui formando, fui creando mis propios sistemas de entrenamiento, mis propios ejercicios, mis propias maneras de transmitir la información a los jugadores y al final eso también es una cuestión un poco de gustos, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué es lo que me gusta? Esto. Disfruto haciendo esto, venga, pues para adelante. Es muy difícil disfrutar con una cosa que no te gusta. Tremendamente complicado, ¿no? Entonces lo primero que hay que identificarse es con una manera de hacer las cosas y luego intentar llevarlas a cabo con un plan, con un proyecto, con unos entrenamientos, con una transferencia a la competición y sobre todo que el jugador también se sienta cómodo y se sienta identificado con esa idea de juego, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que es una cuestión más de gustos que otra cosa, ¿no? Es verdad que de mi época todos los entrenadores tiran un poco por ahí, ¿no? Has citado a Guardiola, Juanma, que fue entrenador mío, Luis Enrique fue compañero mío en la selección y fue compañero mío en el curso de entrenador, igual que Guardiola. Es decir, al final decidimos, bueno, pues este es el camino y este es el camino que quiero seguir, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es ni peor ni mejor que otro, sino es el que nos gustaba y es el que intentamos llevar a cabo en todos los equipos donde estamos. Paco, y de lo que fue tu etapa como jugador a lo que viste en tu crecimiento como entrenador, ¿cambió mucho el fútbol, los métodos de entrenamiento, la forma de jugar? ¿Te crees que cambió mucho? Sí, ha cambiado todo mucho. Es decir, la vida en general ha ido muy rápido en estos últimos años, va cada vez más rápida. A mí llega un momento que me da miedo lo rápida que va. Tan rápida que hay veces que tienes que hacer un esfuerzo importante para adaptarte a todo lo nuevo que te llega, ¿no? No hablo de fútbol, hablo en general. Pero ya, bueno, especificando más en el aspecto futbolístico, sí es verdad que ha cambiado, ¿no? Ahora es verdad que el fútbol sigue siendo fútbol, pero bueno, los entrenamientos han cambiado muchísimo. El cuidado que se tiene hacia el jugador ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo en aspectos médicos, en aspectos de fisioterapia, en aspectos de prevención de lesiones, en aspectos alimenticios. Es decir, todo lo que rodea a los jugadores de alta competición ahora es mucho más profesional y le hace jugar más partidos a más intensidad, ¿no? Esa sí es una diferencia con respecto a cuando yo jugaba.
por cambiar, han cambiado hasta las reglas del juego. Ya no se arbitra igual que se arbitraba hace 15, 20 años. Eso, quieras o no, cambia la forma de cómo se comportan los jugadores en el campo. Es decir, si tú ves un partido de hace 30 años y ves un partido de ahora, pues no tiene nada que ver. Lo que sí creo que ha cambiado ha sido que ahora son casi más atletas que jugadores. Sigue habiendo grandes talentos, pero creo que menos que antes. Ahora los jugadores son más, primero, un gran físico, y luego el que no tiene ese gran físico es porque es un portento técnico tremendo y con eso puede solventar sus deficiencias, pero hoy en día el jugador que no corra, que no presione, que no sea capaz de aguantar 90 minutos, que no sea capaz de aguantar 50, 60, 70 partidos por temporada, lo tiene muy difícil para jugar a alto nivel. Eso te iba a decir, da la sensación de que antes se veía más talento y un poco más de esto del espectáculo, ¿no? Que hablábamos, Sí. y se me venían compañeros que tuviste, no sé, en el Depor, Yalmiña, por ejemplo, Bebeto, jugadores muy grandes, jugadores desde lo vistoso también. Sí, sí. Había jugadores, lo que te decía, ¿no? Con un gran talento técnico. Yo siempre decía que antes, de las 3 habilidades o 4 habilidades que pueda tener un jugador para jugar en primera división, que son la técnica, la táctica, la física y la psicológica, antes como mínimo tenías que tener 2 o 3. Es decir, si tú eras muy bueno técnicamente y tácticamente, podías jugar al fútbol. Hoy en día, siendo solo técnicamente y tácticamente bueno, te costaría trabajo jugar a alto nivel, porque físicamente son animales, son auténticos animales, y no puedes seguir el ritmo. O sea, a la hora de defender, no puedes seguir el ritmo que te marca gente tan potente, ¿no? Entonces, esos parámetros han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado en el aspecto de que el fútbol se ha vuelto también más físico, que los jugadores ahora se ven jugadores, o sea, o menos jugadores con ese, digamos, que decíamos antes, ese juego de la calle, ¿no? Que antes se veía más en jugadores y que ahora es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahora ya, desde las categorías inferiores, ya a los jugadores solo se los fabrica de una determinada manera. Este jugador que va a ser medio centro lo vamos a fabricar así. Este jugador que es extremo lo vamos a fabricar así. Este jugador que es delantero centro lo vamos a fabricar así. Es decir, ya salen arquetipos de lo que se necesita para competir a alto nivel, ¿no? Es verdad que todavía tenemos la gran suerte de encontrarnos a gente como Lamine Yamal, que rompe todos esos esquemas, por ejemplo, y que rompe todos esos arquetipos, y que es un talento puro, innato, pero que lleva consigo un gran portento físico también, y por eso es el jugador que es, ¿no? Pero indudablemente yo creo que hoy en día los jugadores que no son físicamente buenos lo tienen muy complicado, y lo van a tener cada vez más complicado en años venideros. Paco, te iba a consultar, ¿te tocó compartir con Lionel Scaloni en el Sí, Depor? sí, tuve el gran honor de jugar con él, fue compañero mío, sí. ¿Cómo analizás el crecimiento que tuvo como entrenador, comenzando en la selección argentina, como su primer paso, con lo que eso significaba y bueno, todo lo que logró? Bueno, pues primero me alegro mucho porque con Leonel, aunque no hablamos a menudo, pero me une una amistad tremenda. Cada vez que coincidimos o que nos vemos, nos fundimos en un gran abrazo, porque vivimos muy buenas temporadas juntos en el Depor y nos hicimos muy buenos amigos. Y creo que, bueno, que ha sido capaz de llevar a lo más alto a una selección tan exigente como es la Argentina, ¿no? Y además haciéndolo con un juego tremendamente intenso. Me encanta la forma de apretar que tiene Argentina, la forma de presionar. Creo que en el último Mundial vimos un equipo que fue superior a todos en eso, y que yo creo que por eso ganó. Y que luego no estaba exento de esa calidad y ese talento, porque tiene jugadores, evidentemente Messi es su mayor exponente, pero tiene jugadores que son capaces de que cuando les cae el balón en los pies aparezca esa creatividad, aparezca esa magia, ¿no? Que hace que los aficionados se lo pasen bien, ¿no? Entonces creo que es un entrenador que se ha ido haciendo cada vez más completo y más fuerte a medida que han ido pasando los años. Indudablemente los resultados lo han reforzado mucho. Y me alegro muchísimo porque creo que tenemos ahí entrenador, no solo en la selección, sino luego cuando decida coger a un equipo, que va a hacer muy bien las cosas. ¿Se nota cuando uno es futbolista, Paco, no sé si te habrá pasado a vos o compañeros como Guardiola o Luis Enrique, este perfil de un futuro entrenador, de alguien que analiza las tácticas, ciertos parámetros? Y bueno, no siempre. También conozco a muchos jugadores que han intentado ser entrenadores y no lo han conseguido. Y conozco a algunos, no muchos, pero gente que no ha sido jugador y que luego ha hecho carrera como entrenador. Es decir, hay de todo. Yo creo que el ser jugador te da una cierta ventaja, sobre todo de puertas para adentro, ¿no? De Claro. todas esas situaciones que has vivido en el vestuario, que son repetitivas en el tiempo y que tú ya las has vivido como jugador, y que cuando te aparecen como entrenador las ves venir ya a kilómetros, ¿no? A lo mejor esa experiencia sí que te vale el haber sido jugador, ¿no? El haber estado en un determinado club, el conocer cómo funciona una determinada afición.
Esas cosas yo creo que sí, pero luego es verdad que hay gente que no ha hecho una gran carrera a nivel futbolístico y sin embargo ha hecho una gran carrera como entrenador. Sin ir más lejos, ahí tienes, por ejemplo, a Mourinho. Claro. Mourinho ha sido un entrenador que no ha sido como jugador nada en alto nivel, pero sin embargo como entrenador, bueno, pues ha conseguido muchos títulos y hacer una carrera realmente exitosa, ¿no? Yo creo que lo que hay que saber es probar, ¿no? Y saber, yo cuando me quise ser entrenador, digo, bueno, yo voy a probar, a ver si yo valgo para esto. Creo que sí, pero voy a probar. Nadie tiene la certeza, ¿no?, de que vale para una cosa hasta que no se pone a ella y la prueba. Y entonces, bueno, pues en eso te puedo repetir, los que hemos sido jugadores podemos tener una cierta ventaja en algunos aspectos, pero no creo que sea relevante, ¿no? Paco, ahí en tu idea y estilo que tenés, yo recuerdo mucho el Rayo Vallecano, ese que dirigiste, que quedó a las puertas de entrar en competencias europeas, que realmente jugaba muy bien y era admirable el hecho de plantarse de igual a igual ante cualquier equipo, lo cual era algo lindo de ver. ¿Crees que, bueno, todavía estás trabajando, te queda más tiempo, pero que ahí se aplicó verdaderamente tu estilo? ¿Sentiste que ahí estaba el estilo plasmado? Mira, yo esa sensación la he tenido, creo que en todos los equipos donde he estado. Es verdad que en algunos sitios, bueno, pues obtienen mejores resultados, en otros obtienen menos, y parece que en los equipos donde se obtienen más resultados es donde parece que se han hecho mejor las cosas. Bueno, puede ser, ¿no? Yo he tenido equipos, por nombrarte otros, todos aquellos del Rayo Vallecano, pero recuerdo mi primera etapa en Las Palmas, ese equipo jugaba como Los Ángeles. En Tractor en Irán hemos hecho un gran trabajo allí, en un país donde normalmente los entrenadores españoles no habían ido, y hemos hecho jugar un equipo también muy bien. En Ibiza exactamente igual. Es decir, yo esa sensación la tengo, ¿no? Es verdad que luego todo se complementa mucho más cuando consigues los objetivos, cuando consigues los resultados que te proponen, ¿no? Entonces, digamos que eso es el culmen del proceso, ¿no? A través del método, llegar a los resultados que te has propuesto, ¿no? Pero es verdad que todos los años del Rayo lo que había era una cosa distinta, y era que contábamos con tan pocos médicos, perdón, que nos sorprendíamos nosotros mismos de lo que llegamos a conseguir, ¿no? Es decir, Claro. mira, para que te haga una idea, el primer año que yo agarro al Rayo era un año donde el equipo estaba en ley concursal, había entrado en concurso de acreedores, y entonces, bueno, pues teníamos dos administradores que eran los que te decían lo que podías gastar y lo que no. Y recuerdo, te estoy hablando del año 2011, Primera División Española, 2011-2012, si no recuerdo mal, o 2012-2013, creo que 2012-2013, nosotros arrancamos nuestro presupuesto para todo el equipo entero, jugadores, médicos, entrenadores, fisios, todo era de 7.200.000 euros. O sea, estábamos a años luz del resto. Ya no te digo del Madrid, Barça, Atlético de Madrid, no, a años luz de los que en teoría nos teníamos que pelear la permanencia con ellos. Bueno, pues ese año vamos y hacemos un octavo, que es la mejor clasificación en la historia del club, incluso mejor que la que han hecho este año, aunque este año hayan clasificado para una competición europea nueva que han creado. Pero ese año hicimos mejor punto, mejor clasificación, y es hasta ahora, bueno, pues el récord en la historia del club, ¿no? De todo el club. Es decir, y lo hicimos con unos presupuestos tremendamente irrisorios con respecto al resto. Y todos los años era así, todos los años traíamos muchos jugadores cedidos que se iban, y todos los años era recomponer la plantilla con 14, 15, 16 jugadores, 12, y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Y todos los años con éxito, todos los años teníamos como mínimo la permanencia, ¿no?, del equipo en primera división, que era lo que se... Pero entonces creo que tengo un gran recuerdo de esos años, precisamente por eso, ¿no? No solo por lo bien que lo hizo el equipo, sino porque teníamos tan pocos mimbres económicos para poder pensar que podíamos hacer algo así, que cada año nos sorprendíamos a nosotros mismos, ¿no? Recuerdo un partido contra el Barcelona de Pep Guardiola donde les toca perder 4-0, si no me equivoco, pero se destaca un dato que era cómo le quitó la posesión el Rayo al Barcelona, y que era algo que no se daba desde no sé cuánto tiempo. Y bueno, obviamente la jerarquía individual del Barcelona, lo que hablamos por las distancias que había, logra generar esta diferencia de goles, pero la realidad es que también se paraban de igual a igual ante estos equipos. Sí, porque entendíamos que no teníamos nada que perder. Es decir, cuando te enfrentas al Madrid, al Barça y tal, 20 veces, pues pierdes 19. Eso es lo normal que pase. Tampoco te puedes rasgar las vestiduras por eso, ¿no? Nosotros intentábamos de jugar, de divertirnos, de seguir haciendo lo que hacíamos habitualmente, de jugar valientes, y bueno, y aunque muchas veces en el resultado no se veía
Eso sí se veía en otras cosas, por ejemplo, como tú dices, en quitarle la posición a un Barça que venía, creo recordar, de 4 o 5 años que ningún equipo se la había quitado. O de que acabara el partido y vinieran los jugadores del equipo contrario a felicitarte por el gran partido que tu equipo había hecho, ¿no? Esas son cosas que, bueno, que sí, es verdad, no ganan partidos, no ganan campeonatos, pero sí que quedan en la satisfacción personal, ¿no? Y nosotros en ese aspecto teníamos muy claro qué tipo de equipo éramos y qué tipo de fútbol queríamos hacer. Y nos daba igual quién tuviéramos delante. Y no nos pasaba nada, si nos metían 4 o 5, es que no pasaba absolutamente nada, porque entendíamos que eso nos iba a mejorar para cuando tuviéramos que jugar con equipos de nuestra categoría. Paco, ahí estuve en Vallecas hace poco, estuve hablando con Oscar Trejo también, Sí. bueno, me regaló la camiseta que está colgada ahí, y la verdad que hablando de fútbol con los hinchas y todo ahí, tienen un recuerdo muy grato, la verdad que te identifican mucho con el Rayo cuando se habla de tu carrera. Bueno, pues para mí es un honor, para mí es un honor. A mí Vallecas fue un sitio que me cambió, un sitio al que estoy agradecido eternamente por haber pasado como jugador en 2 etapas y como entrenador en otras 2, y espero que algún día, porque siempre es algo que he dicho, espero que algún día los caminos del Rayo y los míos se puedan volver a unir. Para mí, estar en Vallecas, vivir lo que viví allí, congeniar con la gente de la manera en la que congeniamos, fue un placer y fue una enseñanza, ¿no? Porque allí creo que aprendes muchísimas cosas. Y creo que todos los jugadores que pasan por allí, por Vallecas, al final se acaban impregnando, ¿no? de esa magia, digamos, que está en el ambiente, ¿no? De cómo perciben allí la vida, de cómo se vive el día a día, de cómo se entiende el fútbol, de cómo entienden la vida de las personas que están ligadas al equipo. Me parece un club muy, muy familiar, me parece un club de los que ya quedan poco, muy poco, diría yo, pero me parece un club y un sitio tremendamente grande, ¿no? Yo me alegro muchísimo que con el tiempo el Rayo haya podido ir mejorando económicamente para así tener proyectos más importantes y ya no pensar solo en la salvación, ¿no? Como hasta ahora, que siempre era salvar al equipo, salvar el equipo. Creo que ahora el equipo ya puede mirar a otras cotas y me alegro muchísimo de que la gente de Vallecas pueda disfrutar de eso. Así me lo definían como una familia, como que eran una Sí. familia, incluso, bueno, hay una anécdota, corregime si me equivoco, que hasta tuviste la posibilidad de ayudar a una señora, puede ser, que estaba sin Sí, vivienda, eso sí, habla un sí, poco sí. de lo que es, digamos. Sí, allí trasciende un poco. Muchas veces no sabes, digamos que el fútbol y el barrio se unen de tal manera que al final es indisociable, ¿no? Y bueno, y nosotros desde nuestra posición pues intentamos muchas veces de ayudar a mucha gente, no solo a esta señora, a Carmen, recuerdo perfectamente, sino es verdad que ayudábamos a mucha gente, bueno, pues que venía por allí, que lo estaba pasando mal, y dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues intentábamos echarle una mano. El club también en ese aspecto siempre se mostró muy, muy reactivo a poder ayudar a toda la gente que viniera. Y por eso te digo, ¿no? Es un sitio donde al final se unen tantas cosas, ¿no? Que haces que el día que te vas de Vallecas digas, joder, qué bien, no sé si darle gracias a Dios, a la vida, cada uno le da gracias a quien quiera, que me haya tenido la posibilidad de haber pasado por aquí, porque para tanto futbolísticamente como personalmente creo que es una enseñanza tremenda. Paco, bueno, jugando para el Rayo, ¿te tocó enfrentarte a Maradona? ¿Puede ser? ¿Contra el Sevilla? Yo jugaba en el Rayo, sí, fue mi primer año en primera división y Maradona estaba en el Sevilla. De hecho, tengo por ahí alguna foto fantástica que la guardo como oro en paño. Sí, 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 sí. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue esa experiencia, marcarlo a Maradona, con lo que significaba? Bueno. O sea, tener la posibilidad de haber marcado a Maradona, bueno, pues es ser un privilegiado porque he tenido la suerte, por un lado, de ser coetáneo en el tiempo con él, es decir, de poder estar en la misma edad y en la misma profesión y poder enfrentarnos, cosa que eso es un poco, digamos, suerte también, pero luego para mi generación ha sido Maradona, el poder tenerlo cerca, bueno, pues es un honor, es un orgullo, una satisfacción, yo lo disfruté muchísimo. Maradona para mi generación fue todo, de hecho yo de pequeño, yo siempre he sido central. Bueno, pues yo de pequeño quería ser interior izquierda, como Maradona, llevar el 10, ¿no? Eso es lo que queríamos todos los niños, claro, es que porque para Maradona, para mí, podemos entrar en una pelea de esta, ¿no? De quién es el mejor. O sea, es difícil poner a otro jugador en el nivel de Maradona, ¿no? Estoy hablando, no mezclando, ¿no? Porque siempre está la eterna discusión de si Messi, Maradona. Sí, sí. Yo creo que los jugadores que son de distintas temporadas es muy difícil analizar quién es mejor y peor, porque cada uno jugaba un fútbol distinto, lo que hemos hablado. Si el fútbol que se jugaba cuando Maradona no es el que se juega ahora. Claro. Entonces es muy difícil saber qué hubieran hecho cada uno de los dos en el otro fútbol, ¿no?
En la época en la que Maradona estuvo, para mí no hay otro igual, indudablemente, ¿no? Entonces yo me he criado con él y luego he tenido la gran fortuna de encontrármelo un día en un campo de juego, ¿no? Y poder disfrutar esos 90 minutos de marcarlo, de estar cerca de él, de conocerlo personalmente. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado una gran profesión como ha sido el fútbol y a la que le estaré eternamente agradecido. Y sumado, Paco, a lo que hacía en cancha, lo que generaba para el afuera también, ¿no? Ahí en Sevilla hay Sí, videos sí, sí. del estadio explotando por él. No, él ha sido no solo ha sido un grandioso jugador, que eso está fuera de toda duda, sino que ha sido un gran generador de emociones de masas. Es decir, no creo que hasta su llegada nadie generara lo que él generaba cuando salía a un campo, ¿no? La gente se pegaba por verlo entrenar, por verlo calentar, por verlo jugar. Eso hasta ese momento. Luego es verdad que han aparecido otros grandes fenómenos mediáticos como Ronaldo, como Messi, Ronaldo, Nazario. Es decir, luego han aparecido otros muchos jugadores que mediáticamente han sido también muy importantes, pero en aquella época el ser tan mediático como era Diego, yo creo que no llegó a hacerlo nadie. Sin redes sociales, sin nada, era una locura. Eso, con ese aspecto a tener en cuenta. Hoy en día llegar a la gente es muy sencillo. Es Claro. simplemente ponerte delante de un teléfono y ya está. Y puedes llegar a millones y millones y millones de personas. Antes, amigos, o te ponían una radio o un micrófono o una cámara o no te conocía ni el tato, ¿no? Entonces, claro, ser conocido de la manera que era conocido Diego en su época, cuando no había ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de nada, ni redes sociales, tiene un mérito pues, multiplicado por 1.000.000. Paco, y bueno, jugaste contra Maradona y fuiste rival como técnico de Messi también, ¿no? ¿Cómo? Bueno, esta pregunta normalmente le hago a los entrenadores porque me llama mucho la atención cuando se enfrentan a Messi. ¿Cómo se plantea un partido ante Messi, un jugador indescifrable? ¿Qué se hace? ¿La marca escalonada? ¿Cómo se busca resguardar las armas de él? Mira, yo creo que fue una frase de Marcelo. Marcelo a mí es un tipo que me encanta, Marcelo Bielsa, porque creo que Sí. habla con un estilo y una estética fuera de lo normal y además diciendo verdades gigantescas. Creo que su discurso es fantástico para la gente que quiere ser entrenador y yo lo sigo mucho. También he tenido oportunidad de enfrentarme a Marcelo, yo en el Rayo y él en el Atlético de Bilbao. Bilbao. Y creo que un día le oí algo así, ¿no? No sé si era exactamente así, y él decía que el talento no se puede embotellar. Es decir, ¿no? Esa pregunta de cómo se para Messi, yo creo que nos la hemos hecho todos los entrenadores que nos hemos enfrentado a él. Bueno, pues todavía ninguno lo ha conseguido. El talento no se puede amarrar, al talento no le puedes echar un nudo y decir, ya lo tengo. No, no. Puedes montar lo que quieras, defensa de todas las clases que tú quieras. Él ha demostrado que ha sido capaz de romper todo lo que se le ha puesto por delante, porque estás hablando de otro de los grandes astros de la historia del fútbol. Entonces, ¿cómo se para Messi? Bueno, pues si alguien lo sabe, yo estaría enteramente agradecido de que me lo contara, ¿no? Pero si él sigue su carrera prolífica y sigue haciendo goles y sigue jugando bien, es que porque todavía nadie ha encontrado la fórmula para pararlo. Sabes que hay una anécdota de un entrenador argentino que bueno, dirigió mucho en España también como Héctor Cooper, Sí. que él comentaba que él a sus defensores cuando se lo enfrentó en el Mallorca le decía que le tapen la izquierda porque Messi tiene la zurda muy marcada. Bueno, dice ese día hizo 2 goles de derecha, entonces los jugadores me miraban como diciendo, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Es que es lo que te he dicho, es decir, ¿cómo coges el talento y lo anulas? Sí, estamos hablando de un talento superlativo, claro. No estamos hablando de un talento normal, de un jugador normal. Estamos hablando de un talento que no sabes lo que va a pasar. Es decir, es capaz de marcarte de jugada, de falta, de penalti, de córner, de una pared. Es decir, tiene tantísimos registros para hacerte daño. Es capaz de jugar lejos de tu portería, cerca de tu portería, de aparecer, de que parece que no está y de pronto arranca. Todo eso sumado a todo el talento que tenía alrededor también, que claro, que lo hacían pues mucho mejor de lo que podríamos imaginar que era, ¿no? Entonces, yo como entrenador tampoco me maté la cabeza diciendo, bueno, vamos a montar para parar a este, porque claro, tú imagínate que consigues parar a Messi, vale, a costa de, bueno, me imagino que de meter mucha gente y de... Claro. Todavía me quedaba por ahí suelto un tal Neymar, un tal Luis Suárez, un tal Busquets, es decir, ¿y ahora con estos qué hacemos? Claro. Que no damos un equipo pequeño no da para tanto, no da para tanto, ¿no? Entonces, yo no estaba para esas cosas, yo estaba para
preparar a mi equipo mentalmente para que no tuvieran ningún temor a la hora de enfrentarse al Barça, para que disfrutaran el partido y para que lo hicieran lo mejor posible. Se acabó. No iba más allá de querer decir, bueno, yo voy a inventar una fórmula mágica para parar a... Eso es tremendamente imposible. No te iba a decir tremendamente difícil, no, tremendamente imposible. Paco, jugaste con muchos futbolistas argentinos. Bueno, el sudamericano está mucho en Europa, argentinos Sí. mucho también, uruguayos. ¿Qué tiene el futbolista sudamericano, el argentino en puntual? ¿Por qué se adapta todo el tiempo al fútbol europeo y se lo busca tanto? Mira, yo creo que más allá del talento futbolístico, porque bueno, han venido jugadores aquí a Europa, a España, siendo argentino, uruguayo, bueno, sudamericano, con un talento técnico muy fuerte. Pero yo creo que han venido más jugadores. Yo creo que el jugador argentino está muy bien visto, sobre todo en Argentina, porque siempre tiene un nivel competitivo tremendo, tremendo. Es decir, los argentinos suelen ser gente competitiva por naturaleza. No tienes que estar, como yo suelo decir, y perdonadme la expresión, apretándole los huevos para que vayan. No, ya van. Estos ya van ya lo traen enseñado. Ya cuando los trae ellos ya saben que eso es innegociable, ¿no? Entonces, eso para los equipos es muy importante, ¿no? El tener gente que sea capaz de arrastrar al resto por su manera de entender el fútbol, por su manera de competir, por su manera de trabajar, me parece que es muy importante, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de que el jugador sudamericano, un poco de las características del jugador uruguayo, jugador argentino, encajen también en el fútbol europeo y sobre todo en el fútbol español, y es por ese gran nivel competitivo que tienen. ¿Te hubiese gustado, Paco, o te gustaría dirigir en Argentina o en el fútbol sudamericano? ¿Tuviste ofertas alguna vez? Sí, bueno, dirigí en el fútbol centroamericano porque estuve en Claro, México. México. Pero sí que me gustaría, y de hecho tuve alguna oferta que casi estuvimos a punto de coger de Brasil, del fútbol brasileño, porque era un fútbol bueno, que me gustaba, ¿no? Me hubiera gustado ver el nivel de los jugadores brasileños de allí, de tenerlos allí, de cómo entrenarlos, ¿no? De cómo sacarle cosas distintas. Pero es verdad que de Argentina, aunque siempre había algún representante que me llamaba, oye, ¿te gustaría dar? Pues sí, es un fútbol que me gustaría también. Yo soy una persona que ya ha estado en varios países y disfruto viendo distintas maneras de entender el fútbol, ¿no? Y de trabajar y de poder llegar a los jugadores. Y creo que por mi carácter, yo creo que en Argentina me lo pasaría bien, encajaríamos bien. ¿Qué equipo veías de chico de Argentina? Quizás Boca por Maradona o... Sí, bueno, a ver, aquí los más famosos son Boca y River, indudablemente. Claro, Date cuenta que ahora hoy en día, por lo que hemos hablado de las redes sociales, de todo, hoy en día tú puedes ver casi, te diría que cualquier partido del mundo. claro. En mi época no. En mi época, si yo quería ver un partido de Argentina, o era porque jugaba Boca o River, o difícilmente podías encontrar algún sitio donde lo dieran, ¿no? Y aún así costaba mucho trabajo. Entonces, bueno, pues los equipos más conocidos indudablemente son Boca y River, que son los que más se ha seguido, pero solo por eso, porque eran los equipos que cuando se podía ver algo de fútbol sudamericano, era siempre para ver esos dos, para ver Palmeiras y algún otro equipo brasileño, para ver Peñarol y Nacional en Uruguay. Es decir, no había la posibilidad que hay hoy en día de poder ver cualquier equipo o cualquier partido de cualquier liga, ¿no? Paco, ¿con qué equipo te identificás hoy en día a nivel mundial? El París, por ejemplo, o sea, que te guste sentarte a verlo. Sí, el Paris Saint-Germain, me gusta mucho el Manchester City, me gusta mucho el Borussia Dortmund, me gusta equipos, por ejemplo, aquí en España, me gusta mucho el Barça, la dinámica del Barça. Había una temporada en la que me ha gustado también mucho lo que ha hecho el Madrid, aunque no sea, digamos, el corte de equipo, por ejemplo, como el Manchester City o el Barça de más tocar. Sí había una época donde lo han interpretado muy bien, han hecho mucho daño, sobre todo el año que ganaron la última Champions. Y luego con esa capacidad de desborde que tienen arriba y esa capacidad de correr que tienen arriba. Y me gustaba mucho ver al Madrid también. Y bueno, y en definitiva, veo todo tipo de fútbol, ¿no? Es decir, yo muchas veces veo también al Atlético de Madrid. Aunque ellos no hagan un fútbol que sea el que yo voy a poner en práctica, pero aprendo muchísimas cosas del Atlético de Madrid porque hay muchas fases del juego donde me gustaría que mi equipo fuese tan competitivo y lo hiciese tan bien como el Atlético de Madrid, ¿no? Siempre un entrenador de un partido tiene que sacar cosas positivas y cosas en claro para que te valgan para ti, ¿no? Y no siempre se hace viendo a un equipo de los que juega como a ti te gusta. Muchas veces las cosas aparecen en partidos donde a lo mejor estás viendo a dos equipos que juegan a cosas diferentes a lo que tú juegas. Pero sin embargo, hacen muy bien esas cosas
y las tienes que tener porque tu equipo a lo mejor las necesita en algún momento. Paco, ¿con qué fútbol te encontraste ahí en México? Que mencionaste el paso por el Cruz Azul. Pues mira, a mí México me sorprendió para bien, ¿no? México era una de las ligas más menos conocidas en España, cuando en aquella época. Y entonces, claro, fuimos un poco sin saber qué es lo que nos íbamos a encontrar, porque no teníamos demasiada información al respecto. Y bueno, yo tuve la gran suerte de ir a uno de los mejores equipos de México de largo, Cruz Azul, un histórico tremendo, con una cantidad de seguidores brutal. Y nada más que llegar, pues ya me di cuenta de que llegué a un equipo grande, un equipo de los que se pueden considerar grande, ¿no? Y luego a mí el fútbol me sorprendió para bien, un fútbol de mucho nivel, un fútbol muy rápido, muy potente. El jugador mexicano en línea general es un jugador muy potente, muy fuerte, trabajador. Una liga muy competitiva, me gustó, estuvimos un año entero y me gustó muchísimo la experiencia mexicana y volvería a repetirla, porque fue una liga que nos obligó también a mejorarnos a nosotros mismos. Paco, el periodismo puede ser que es complicado, dicen muchas veces, exigente, sobre todo con los extranjeros hacen énfasis. El periodismo depende un poco del país donde estés, se puede interpretar de una manera o de otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay mucha diferencia en cuanto al periodismo europeo y el periodismo sudamericano, ¿no? Digo, la visión que se tiene del fútbol Sí. o cómo se expresan las cosas es totalmente distinta, ¿no? Eso fue una cosa que nos sorprendió cuando llegamos a México, ¿no? Que las ruedas de prensa pues eran ruedas de prensa a las cuales no estábamos acostumbrados a que se tratara la información de esa manera, ¿no? Digamos que siempre tenían un componente un poco picante, ¿no? De sacar algo, ¿no? De buscar un camino para poder encontrar un titular. Pero bueno, al final te vas acostumbrando también y cada uno tenemos nuestra forma de responder en la rueda de prensa. A mí la rueda de prensa de México me gustaba mucho, aunque acabábamos siempre a torta los periodistas y yo, pero yo me lo pasaba genial. De hecho, algún periodista todavía me llama y me dice, profe, joder, ¿cómo le echamos de menos la rueda de prensa? ¿No? Porque intuyo que ellos también se la pasaba muy bien. Y bueno, y es una parte también en la que el entrenador no solo está para hacer jugar un equipo, el entrenador está para defender a su entidad, para defender a su club, para defender a sus aficionados y para defender a su equipo y a sus jugadores. Entonces, cuando alguien, o tú crees que a alguien le falta respeto a eso, no te puedes quedar callado. Tienes que saltar, claro, y tienes que intentar defenderlo, porque yo creo que es parte de nuestro trabajo también. Y sí, quedaron grabadas conferencias de prensa ahí con algunos cruces, como vos decías, defendiendo tu trabajo y tu equipo sobre todo. Eran exigentes, se lo veía a los mexicanos. Bueno, en Argentina se ve algo parecido también. Bueno, si la exigencia no está reñida. Sí, a mí me gusta la gente exigente, la gente que se tome su trabajo pues con seriedad y con ganas de hacerlo bien, ¿no? Muchas veces esa relación que hay entre la prensa y el entrenador tiene que tener un denominador común, que es el respeto, ¿no? Porque claro, si se rompe el respeto, entonces ya vale todo y ya puede volverse aquello un circo, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, había veces que a lo mejor, bueno, pues digamos que la conferencia se salía un poco fuera de los límites de ese respeto y entonces, bueno, pues había que actuar en función de eso, ¿no? Desde luego yo nunca era el que sacaba la rueda de prensa a mí si me hablas solo de fútbol, hablo de fútbol, encantado como estoy hablando, claro, de ti. Si yo tengo que saltar para decirte, oye, mira, no me falta el respeto, o no falta el respeto a mi afición, o no falta el respeto a mis jugadores, porque eso no te lo voy a permitir, es porque, digamos, ha habido una información que buscaba un poco eso, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir que no pasa nada, al final nos acomodamos, teníamos nuestra rueda de prensa, nos tirábamos los unos a los otros, nos los pasábamos bien. Fantástico. Paco, como futbolista, ¿te quedó como cuenta pendiente el jugar un mundial quizás? Jugaste Eurocopa con la selección, pero bueno, sí, el mundial no. Sí, me quedé a las puertas de ir al de Corea. Jugué casi toda la fase de preparación, pero luego no fui al mundial. Sí, posiblemente sí, ¿no? Creo que lo he cumplido como jugador, lo he cumplido casi todo, y hubiera sido un buen broche el haber acabado mi carrera internacional con la selección española habiendo jugado un mundial. Bueno, no pudo ser, pero igualmente estoy muy agradecido de poder haber defendido los colores de mi país. Esa Eurocopa del año 2000 era un equipazo español, ¿no? Sí, había. España siempre ha tenido muy buenas selecciones, muy buenas, ¿no? Ese año además nos echa Francia, si recuerdas que Raúl falló un penalti, sí, que no hubiera hecho empatar el partido. Esa selección al final quedó campeona de Europa y luego quedó campeona del mundo, Francia. Sí. Y creo que hicimos una gran Eurocopa. Nos encontramos a un gran equipo delante que nos eliminó, pero hicimos una gran Eurocopa. Pero España siempre ha sido favorita
aunque hasta el Mundial de 2010 no fuimos capaces de conseguir nuestro primer objetivo importante, pero siempre ha sido una selección que ha llevado muy, muy buenos jugadores, ¿no? Porque los jugadores españoles han tenido siempre un nivel muy alto. Que pensaba, ¿no? Porque era un Raúl muy joven, un golpe duro para él también errar un penal tan decisivo con esa edad, en tu posición de referente, de alguien con más experiencia. ¿Cómo se lo aconsejaba desde ese lado? Bueno, él Porque era era muy un joven, crack date también, ¿no? cuenta, sí, pero él prácticamente era un niño en aquel entonces, ¿no? Entonces, yo recuerdo, bueno, porque él lo pasó mal, ¿no? Lloró y lloraba, porque él de alguna forma se sentía responsable de que nos tuviéramos que volver todos para España, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo ha entendido que esas cosas pasan en el fútbol, ¿eh? A él le pasó muy joven, con lo cual yo creo que aprendió pronto y bueno, y yo muchas veces cuando coincido con él, porque él ha sido ahora también jugador del Real Madrid B, con lo cual nos hemos enfrentado y hemos tenido ocasión de hablar. Creo que eso le ha valido en su carrera para ser un mejor profesional, para entender que esas cosas pasan en el fútbol, por muy duras que sean, y que a alguien le tiene que pasar y que solo le va a pasar al que tire el penalti. A mí no me iba a pasar, que yo no iba a tirar ese penalti nunca. Le tenía que pasar pues a uno que iba a tirar el penalti y le pasó a él. Y en aquel momento pues él era un mar de lágrimas porque era un niño y aquella situación posiblemente pues se le sobrepuso, ¿no? Date cuenta que era un chico tan joven, tirar un penalti y fallarlo y pensar que por ese penalti pues se acababa la trayectoria de la selección en esa Eurocopa, pues no todo el mundo está preparado para asumir eso, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo él al final ha entendido que eso es parte del fútbol también. Bueno, y le toca perder con una Francia que realmente era un gran equipo. Recuerdo una Sí. jugada ahí que te toca perseguir a Henry, que lo A tenés que Thierry, bajar porque se iba. sí. Sí, bueno, estaba hablando de un tipo que tenía unas piernas prodigiosas para Ah, correr, ¿no? Aparte de todo lo buen jugador que era un tipo que cuando arrancaba era realmente difícil pararlo, ¿no? Entonces, recuerdo que fue en un córner a favor sí, nuestra, sí. que ellos montan la contra, claro, y nos pillan a todos los que habíamos subido a rematar, nos pillan corriendo para atrás, ¿no? Y yo llegó un momento en el que se fue de uno y tal, y yo venía corriendo y si no salto encima de él, pues se planta delante del portero, ¿no? Falta, tarjeta amarilla, de las que dices, bueno, es que esta tarjeta amarilla era necesaria. Y sí, yo esa jugada la tengo también grabada por ahí, la tengo ahí la tengo en el móvil, sí. Las famosas faltas tácticas que le llaman, ¿no? Sí, bueno, esa fue falta porque ya no se podía hacer otra cosa. Ya. Es decir, no, ya no daba para más, era o matarlo o que no hiciera gol. Entonces decidimos por lo primero. Bueno, Paco, para no robarte más tiempo y agradecido por esta hermosa charla de fútbol, esta parte la llamamos charlas futboleras en el canal y bueno, es un gusto siempre escucharte charlar de fútbol. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo también. Muy cómodo. Me alegro mucho, esa era la idea. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea o nos escuche? Que valoren mucho las charlas de fútbol, de verdad. Es decir, a la gente que nos gusta el fútbol, bien sea solo porque somos aficionados, bien sea porque somos profesionales de lo que sea, preparadores físicos, médicos, utilleros, entrenadores, jugadores. Cuando oigas a alguien hablar de fútbol con cierto sentido, dale mucho valor. Dale mucho valor porque creo que hoy en día también, y los entrenadores en eso estamos poniendo mucho de nuestra parte negativamente, creo que estamos dando mensajes demasiado vacíos, ¿no? Yo hay veces que oigo hablar a entrenadores y digo, ¿y qué han dicho? Sí. Y me pregunto, ¿qué ha dicho? Es decir, y creo que un entrenador tiene que ser alguien que dentro de sus posibilidades, que dé un mensaje claro, ¿no? Que dé un mensaje, porque creo que nos está escuchando mucha gente, ¿no? Y la gente que nos escucha, lo mínimo que tenemos que hacer es que nos entienda. Luego podrán estar de acuerdo con nuestra visión o no. Eso es libre, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Pero por eso decía antes lo del tema de Marcelo. Es decir, yo cada vez que veo un vídeo de Marcelo, es que lo tengo que ver, porque es que se me cae la baba. Porque se me cae la baba viéndolo. Es decir, es que aprendo muchísimo de él. O viendo alguna rueda de prensa pues no sé, de cómo explica las cosas Guardiola, ¿no? O cómo se pelea Luis Enrique con la prensa, ¿no? Que también es un poco de mi corte. Es decir, esas cosas son joyas. Porque de todos los entrenadores que hay, que fíjate que hay entrenadores, que habrá miles y miles y miles de entrenadores en todo el mundo, solo hay algunos que realmente te dejan esa enseñanza, ¿no? Y ese decir, coño, en cuanto vea un vídeo de este tipo, me lo vuelvo a poner porque me gusta oírlo y me gusta lo que comenta y cómo lo transmite y la idea que me da, ¿no? Entonces, yo le diría que me parece un nombre tremendamente acertado el que has elegido, ¿no? La charla futbolera me parece precioso, además, simple, con un mensaje claro, para que la gente sepa que aquí de lo que se habla es de fútbol, ¿no? Y cada uno luego dará su opinión y su visión,
pero que lo que se habla es de fútbol y que cualquiera que tenga unas nociones ligeras de fútbol se siente a vernos, nos va a entender, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día es terriblemente difícil y por eso te animo a que sigas haciendo tus charlas futboleras, porque creo que estás llegando a mucha gente y sobre todo estás llegando de una manera simple y para que todos la puedan entender, ¿no? Bueno, Paco, muchísimas gracias por las palabras, por el tiempo de corazón, es un gusto enorme, así que bueno, ojalá que tengamos otra oportunidad para charlar de fútbol Seguro nuevamente. que sí. Más adelante buscamos un hueco y volvemos a charlar. Te mando un abrazo muy Un grande desde abrazo muy Argentina. fuerte para ti y para todos tus seguidores y que todo vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.